Señor representante a la Cámara por el Centro Democrático en Bogotá, Andrés Forero, muy buenos días. Hola, Londoño, muy buenos días. Un saludo para usted, un saludo para la mesa y para toda la audiencia. Bueno, usted es representante por Bogotá, la Cámara de Representantes, y preocupa mucho la criminalidad en Bogotá. Hay por todas partes asaltos. Ayer se vio un asalto en Usaquén, en un conjunto cerrado. Entró una camioneta de alta gama, hicieron de las suyas. Siguen apareciendo gentes envueltas en bolsas después de haber sido asesinadas y tal vez torturadas, quién lo sabe. Los hurtos o los robos, los llamábamos en otro tiempo, de celulares, es decir, hurtos con violencia, que es un robo, siguen a la orden del día por miles en la ciudad, y la alcaldesa dice que todo está muy bien y que la ciudad es una de las más seguras de Colombia. Y han aparecido, o apareció cuando menos una, que sepamos, una casa de pique donde encerraban a la gente para torturarla y para desmembrarla. Y esto pues inmediatamente lo contradice Claudia López después de las declaraciones tajantes de la policía. Su parecer sobre estos temas de la criminalidad en Bogotá, doctor Andrés Forero. Doctor Londoño, lo primero, lo que usted dice, o sea, me parece que es una desconexión grande de parte de la alcaldesa, de parte del señor presidente de la República, Gustavo Petro, decir en medio de esta situación, de esta ola de criminalidad, de esta ola de violencia que estamos viviendo, para ir a decir que un poco Bogotá es una ciudad segura y que pues prácticamente es un paraíso. La alcaldesa podrá decir que han bajado o que han mejorado algunos indicadores, pero hay otros que se han empeorado, doctor Londoño, o se han mantenido muy complicados durante este gobierno de Claudia López. Ella dirá, y pues es un poco la constante que ella señala, que supuestamente, no que supuestamente, eso hay que reconocerlo, que han bajado los homicidios en número, pero ella pasa por alto que el año pasado y el año antepasado, pues el año antepasado prácticamente se mantuvieron iguales y el año pasado tuvieron un incremento del 10%. Y en este año, pues lo que vimos es que ha habido un recrudecimiento, por ejemplo, los homicidios en medio de atracos. Con respecto al año anterior, ese incremento es del 20% y con respecto al año 2020 ese incremento es del 68%. Y pues obviamente lo que tiene consternada la ciudad es el hecho de que han aparecido ya en la ciudad entre 23 y 28, las cifras todavía a veces tienen algunas diferencias, entre 23 y 28 personas embolsadas y, como usted decía, desmembradas. Y la alcaldesa parece empecinada en negar una cosa que a todas luces parece una realidad, y es que lamentablemente en Bogotá hay casas de pique, y además ella contradice lo que dice la misma fuerza pública. Hablan de que hay, lamentablemente, a pocas cuadras de el Palacio de Liébano de la Alcaldía Mayor de Bogotá había una casa de pique en la localidad de Santa Fe, en el barrio San Bernardo. Ahora, a propósito de lo que pasó durante esos últimos días, vimos que supuestamente también hay otra casa de pique en la localidad de Chapinero, y lo cierto, doctor Londoño, es que sí están apareciendo personas, como usted lo señalaba, desmembradas y con posibles señales de tortura. Entonces, no entiendo la alcaldesa para qué se pone a negar esa situación en lugar de plantear la manera en que va a acabar con ese tipo de prácticas completamente aterradoras que se están presentando. Y por otro lado, doctor Londoño, algo que usted no mencionó, pero que también pues parece que se va a convertir en paisaje, porque el señor ministro de la Defensa no ha hecho una sola declaración en estos últimos días sobre este tema, es que vandalizaron e incendiaron dos calles en Bogotá, uno en Santa Librada y otro en Brasilia, y pues en algunos casos fue a vista y paciencia de la alcaldía de Bogotá, y lamentablemente la persona que está a cargo de la metropolitana, el general que está a cargo de la metropolitana, pues salió a decir que no se había necesitado el SMAT cuando incendiaron dos en la ciudad. Entonces, hay una situación compleja, a veces uno siente que la alcaldesa no ha sido capaz de conectarse con que realmente hay una situación muy difícil en la ciudad, y un poco trata de dar un parte de tranquilidad cuando la situación es muy otra. Usted hablaba de lo que ocurrió el día de ayer con esa camioneta de alta gama, pero vimos que el día domingo, por ejemplo, en el Parkway asaltaron a 35 personas que estaban en un restaurante. Entonces, uno si quiere que la alcaldesa, que yo sé que está en una campaña presidencial prematura,
pues la postergue un poquito y se dedique a gobernar a la ciudad y a resolver los problemas de seguridad que padecemos día a día los bogotanos. No es una mala idea que postergue sus aspiraciones presidenciales y que gobierne. Y lo primero que tiene que hacer un gobernante es garantizar la seguridad de los ciudadanos. Sin seguridad no hay nada y es lo que pasa en Bogotá, fuera de que no hay movilidad, fuera pues de muchos problemas que tiene la ciudad. El tema de la inseguridad es pavoroso, lo que usted mencionó en el Parkway, es que el Parkway es emblema de toda una zona de la ciudad. Desde hace muchísimos años entran unos bandidos, no fue a un restaurante, fue a 2 restaurantes y en total se le robaron cuanto tenían a más de 30 personas y no apareció la policía y no se sabe nada. Obviamente la condigna respuesta: estamos iniciando las investigaciones. Pues cuando ya para qué. La inseguridad en Bogotá no es cosa de poca monta, doctor Forero, y la alcaldesa empieza por negar que haya inseguridad. Pues entonces, ¿qué medidas puede tomar contra una cosa que no existe o que apenas existe? Bueno, en fin, eso tenemos, la inseguridad en Bogotá. Y será cierto que es una de las ciudades más seguras de Colombia, en Bogotá, representante. Lo que sucede, doctor Londoño, es que pues la alcaldesa pues pone las cifras de los homicidios por cada 100.000 habitantes y efectivamente pues Bogotá, en un país que tiene una situación de violencia tan compleja, pues puede mostrar un indicador un poco menor, pero yo le digo, vuelvo a insistir, la alcaldesa Claudia López, durante el gobierno de la alcaldesa Claudia López se revirtió una tendencia constante que fue continua durante el gobierno de Enrique Peñalosa, de que todos los años bajaba el número de homicidios y bajaba ese indicador que yo le señalaba, que es el número de homicidios por cada 100.000 habitantes. Lamentablemente, con su alcaldía, el primer año se estancó y el segundo año, como le decía, hubo un incremento del 10%. Y siempre el tema de los robos se ha mantenido, el tema que le señalaba que es bastante preocupante, que es el asesinato en medio de atracos, pues se ha incrementado de manera escandalosa. Entonces, yo creo que la alcaldesa realmente pues un poco desconoce los problemas que está viviendo la gente cuando trata un poco de decir que esto es solamente una cuestión de percepción. Mire, no sé si usted vio, doctor Londoño, en las redes sociales, hubo un debate fuerte en el Consejo de Bogotá a propósito del tema de inseguridad en la ciudad y hubo uno de los concejales de la bancada de gobierno de la alcaldesa, pues prácticamente salió a decir que Bogotá era una ciudad, ya no decía que era más segura que otras ciudades, que pues eso puede ser un debate que yo creo que cuando estamos en medio de una ola del terror, pues realmente no es un debate que se deba dar en ese momento, pero este señor fue un poco más lejos, doctor Londoño, y dijo que Bogotá era una ciudad segura, que uno podía salir seguro a la calle, que era una ciudad donde se vivía sabroso. Y pues la verdad eso sí me pareció una falta de respeto con todas las víctimas de los distintos crímenes que se cometen día a día en Bogotá, porque vemos una persona que en lugar de decir, oiga, venga, es que la alcaldía está haciendo esto, está haciendo esto otro, estos son los esfuerzos que hace, pues básicamente se ríe del dolor de las personas que hoy están sufriendo y están padeciendo la violencia en Bogotá. La alcaldesa ha tenido que reconocer tarde porque se demoró en hacerlo otra vez, a pesar de las informaciones de inteligencia que había, doctor Londoño, de que hay bandas criminales que vienen de otros países, bandas transnacionales, que están hoy operando en Bogotá y que en parte son las que explican pues esta guerra territorial que se ha desatado en distintas localidades y que está detrás, entre otras cosas, de los embolsados. Y ella se demoró mucho en reconocerlo. Entonces ya se habla de que el Tren de Aragua, que tiene presencia en Chile, por ejemplo, y en otros países de la región, y que es gobernada desde las cárceles de Venezuela, pues tiene presencia en Bogotá. Pero se demoró la alcaldesa en hacerse cargo de eso. Realmente, pues uno siente que la labor de inteligencia que pueda estar haciendo la policía no está siendo bien recibida o no está teniendo el uso debido por parte de la alcaldía para dar directrices. Y algo que me preocupa, doctor Londoño, porque pues sería injusto decir que con este gobierno se inician muchos problemas de violencia en Bogotá y en el país con el gobierno nacional, pero lo que uno sí puede decir es que nos dejaron en una situación de desprotección. Tenemos menos herramientas para combatir estas bandas de crimen organizado. Con esa purga que hizo el presidente Petro en la policía y en el ejército, pues realmente pues quedamos en una situación de desmejora, en una situación bastante compleja y vamos a ver qué termina de suceder. Pero un poco volviendo a lo que usted decía, yo sí creo que la alcaldesa tiene que ser respetuosa y tiene que ser muy cuidadosa
con la forma en que aborda estos problemas cuando estamos viviendo una creciente ola de violencia en la ciudad. Usted menciona un tema que no se ha examinado suficientemente. ¿Cuál es el efecto en la fuerza pública, en la policía y en las fuerzas militares con la salida de mucho más de 50 generales de la República? Un general no se hace de la noche a la mañana como haciendo un muñeco. Un general es el resultado de decenas de años de estudios, de preparación, de experiencia. Se llega a general y salen más de 50. Eso tiene unos efectos. Eso tiene unos efectos y unos efectos gravísimos. Hoy el mundo está conmovido porque cayó el primer general ruso en manos de Ucrania, un general. Aquí en un día salimos de más de 50 generales. Bueno, doctor Andrés Forero, pues hay que seguir insistiendo con la alcaldesa para que cumpla su tarea y para que entienda, porque tiene que haber un punto de partida, que la inseguridad en Bogotá es muy alta y no tiene por qué compararla con nadie. Es en términos absolutos, secuestros, ataques, robos en la calle por celulares, el número es sencillamente asombroso y todos son ataques violentos seguidos del robo del celular. El robo del celular es lo de menos, el traumatismo para la persona que lo sufre, el dolor de verse de esa manera atacado y de esa manera burlado en sus derechos. Doctor Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático Bogotá, muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Como siempre, doctor Londoño, muchas gracias y vuelvo a insistir en la alcaldesa en la necesidad de que postergue su aspiración presidencial y se ponga a gobernar y a garantizar la seguridad de los bogotanos. Un saludo y un saludo para todos los oyentes. No es una mala idea que se dedique a gobernar y que deje lo de sus aspiraciones presidenciales para otro momento. Y estamos con un exministro de Agricultura para tratar un tema que en sí mismo es de una altísima gravedad. El gobierno anuncia que importará fertilizantes para subsidiar su venta a los agricultores. Una especie de idema. Doctor Andrés Valencia Pinzón, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. ¿Cómo les va a ustedes por allá?